Estamos aquí y bueno, le invitamos a que se quede con nosotros. Estaremos hablando la palabra de Dios. Vamos a comenzar con palabras de oración, comentándonos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amado Dios, le damos gracias en esta hora, mi Dios eterno, porque nos permites, Dios amado, estar disfrutando de una nueva oportunidad para la honra y gloria de tu nombre. Reconocemos que tú eres el grande, reconocemos que tú eres el digno de la honra, de la gloria y de la alabanza. Gracias, mi Dios. Reconocemos tu bondad, reconocemos tu fidelidad a pesar de nosotros. Te pedimos que nos perdones, reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestra maldad. Nos encomendamos bajo tu cuidado, te pedimos que a través de tu palabra puedas limpiarnos, confortarnos, ayudarnos y podamos ser bendecidos tu palabra. Al final la honra y la gloria será para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Siempre invitándole para que usted que nos sintoniza a través del Facebook pueda ayudarnos a compartir. Gloria al nombre del Señor. Jorleni Martínez, Dios me la bendiga, hermano, dice. Bueno, bendiciones para usted donde quiera que nos pueda sintonizar. Le bendecimos, que Dios le bendiga en una manera muy especial. Vamos a estar hablando en esta hora acerca de la soberanía divina y la responsabilidad humana. Estas son dos verdades paralelas: la responsabilidad humana y la soberanía divina. La Biblia nunca trata de armonizarlas. Por eso, toda doctrina fundamental en la Biblia tendrá esas aparentes paradojas. O sea, aparentes contradicciones. Pero usted y yo sabemos que la Biblia no se contradice. Vamos a comenzar hablando en el Antiguo Testamento, aunque esto está a lo largo de toda la Biblia. Vamos a tomar un pasaje en el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 5. Mira, ahí dice: Asiria, instrumento de Dios. Leemos la palabra del Señor para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice: mis príncipes no son todos reyes. No es el calno como Carquemis. Mire, vamos a ver aquí en el versículo 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria
y la gloria y la altivez de sus ojos. Alabado el nombre del Señor. Repito, estamos hablando de la soberanía divina versus la responsabilidad humana. Son dos verdades paralelas. ¿Qué significa? Debemos creer con todo nuestro corazón, predicar, enseñar, recibir todo lo que la palabra dice acerca de la soberanía de Dios. Dios hace lo que quiere, con quien quiere, a la hora que quiere, de la manera que quiere. Y eso es soberanía divina. Pero cuando hablamos de responsabilidad humana, nosotros somos responsables, ejemplo, de creer. Ahora, mire qué tremendo esto. Por eso le digo, vamos a encontrar esas aparentes contradicciones. Por una parte, la palabra de Dios dice que ninguno puede venir a Él. Cristo dijo, Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa palabra trajere es la misma que es usada en Santiago capítulo 2 versículo 6, cuando dice: no os oprimen los ricos, y no son ellos mismos que os arrastran a los tribunales. Esa palabra de Juan capítulo 6 versículo 44, trajere, es la misma que se usa en el libro de Hechos capítulo 16 versículo 19, que dice: prendieron a Pablo y a Silas y los, Reina Valera dice, y los trajeron al foro ante las autoridades. Pero la Biblia de las Américas dice: pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Yo soy responsable, usted es responsable de creer, pero al mismo tiempo la Biblia dice que ninguno puede hacerlo si Dios no lo capacita para creer. Eso es lo que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Por eso dice, hay una palabra en el libro de Filipenses que dice, Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido de parte de Dios, pero es a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Hay dos cosas que Dios nos concede: padecer y creer. Entonces, allí vemos nosotros, repito, la Biblia nunca trata de armonizar estas dos verdades. Tenemos que aceptar, creer, predicar con todo nuestro corazón acerca de la soberanía divina, y al mismo tiempo debemos aceptar, creer, predicar, enseñar de la responsabilidad humana. Hemos leído en el libro de Isaías y dice en el libro de Isaías acerca de Asiria.
Asiria, instrumento de Dios. Dios va a castigar a su pueblo. Dios está enojado por el pecado de su pueblo y lo va a castigar. Pero lo va a castigar a través de Asiria. Pero, escuche esto, y eso es soberanía. Dios va a castigar a los suyos y dice: Asiria, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Póngale cuidado lo que dice el versículo 7. Aunque él, Asiria, no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esa manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. O sea, lo que está diciendo el profeta Isaías es que el rey de Asiria con su ejército no, gloria al nombre del Señor. No sé si la hermana está por acá. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. No sé si la hermana encargada de la radio está por acá. Damos honor y gloria al Señor. Gracias, Jesús. O sea, Asiria no tiene en ningún momento está pensando en honrar a Dios, en agradar a Dios. El propósito de Asiria, que como son malos, es destruir, es desarraigar, es arrancar. Y ellos no están pensando en que Dios está trayendo su juicio. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Damos alabanza al Señor. Yo no sé si alguien me confirma si seguimos bien con el audio. Si estamos bien, alguien que me confirme, por favor. Alabado el nombre del Señor. Alguien que me esté sintonizando por el Facebook y que me escriba rapidito ahí en el comentario si seguimos bien con el audio. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Rey. Cuando hablamos de soberanía, cuando hablamos de responsabilidad y decimos que son dos verdades paralelas, es porque no debemos nosotros pretender quedarnos con una de ellas. Dios está actuando en su soberanía en el sentido que va a usar a Asiria. Gloria al nombre del Señor. Si es que no teníamos conectado acá el cable, pero gracias a Dios. Dios bendiga la vida de mi esposa. Ya me confirmó ahí. Estamos hablando de soberanía divina y estamos hablando de responsabilidad humana. Dios va a usar a Asiria como un instrumento de castigo. Él va a castigar a su pueblo y va a usar a Asiria. Pero Asiria no tiene en ningún momento lo que ellos están haciendo. Nunca es movido por un corazón que anhela
que desea agradar a Dios. Dice que lo que ellos piensan es, alabado el nombre del Señor, el propósito de ellos es desarraigar y cortar naciones, no pocas. Y ellos no se dan cuenta que Dios está permitiendo eso porque está trayendo juicio. Y por eso es que dice en el versículo 12 que cuando después Dios va a castigar la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Entonces, en el versículo 12 vemos la responsabilidad humana. O sea, Asiria cuando viene en contra de este pueblo, están haciendo lo que Dios está permitiendo, pero ellos son responsables. Le voy a mostrar otro ejemplo muy claro. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hombres inicuos, perversos, malvados, mataron a Cristo. Y son responsables por haberlo matado. Esa es responsabilidad humana. Pero ¿dónde está la soberanía divina? En el hecho que ellos hicieron, dice la palabra, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ellos hicieron lo que ya estaba entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ellos lo mataron. Y cuando lo mataron, hicieron lo que Dios había predestinado. Pero son responsables de haber matado a Cristo. Siempre en el libro de Hechos, capítulo 4, desde el versículo 26, capítulo 4, versículo 26 al 28, dice: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se levantaron y quiénes lo mataron? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Todos estos se levantaron, todos estos lo mataron. Hasta nosotros estamos representados ahí. Repito: Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Pero escucha el 28. Aquí viene la soberanía divina. ¿Dónde está la responsabilidad humana? Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, los de Israel lo mataron. Son culpables. Eso es responsabilidad humana. Pero ¿dónde viene la soberanía divina? Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¡Wow! Dios lo determinó. Dios lo había determinado desde antes. Pero ellos son culpables de haber matado a Cristo.
Son culpables de haberlo matado. Entonces, yo le mencionaba que Juan, capítulo 6, versículo 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera, no lo arrastrara. Lo que pasa es que no se oye bien decir ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastrara. Pero tampoco estamos hablando de que es que Dios nos trae en contra de nuestra voluntad. Dijo alguien: no estoy de acuerdo de que Dios lleve gente al cielo que no quiera ir allí, y que mande gente al infierno que a donde quiere ir es al cielo. Eso no es así. Para que nosotros querramos, para que nosotros abracemos a Cristo, su obra redentora, para que nosotros creamos, Dios nos tiene que conceder esa fe. Dios pone ese amor. Dice en 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, mire, ve, en capítulo 6, versículo 44 de Juan, vemos la soberanía divina. Pero le voy a mostrar un ejemplo. Versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Responsabilidad divina. Capítulo 6 de Juan, versículo 44, soberanía divina. Capítulo 6, versículo 35, allá abajito, responsabilidad humana. La Biblia habla de las dos cosas. Dios es soberano, pero yo debo de creer. Mire, ve, se lo voy a poner un poco más claro. Mire, ve, se lo voy a decir de esta manera. Yo debo de creer para ser salvo. Esa es responsabilidad humana. ¿Dónde está la soberanía divina? Que no puedo creer si Dios no me concede fe. Mire, ve, se lo voy a mostrar. Es que esto es con la Biblia. Esto es con la Biblia. Libro de Filipenses. Yo le mencionaba Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Porque a vosotros, oiga, os es concedido, dado, es un regalo a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, mire. Dios debe de concedernos fe. En el libro de Hechos capítulo 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, escuche, aquí ya no está hablando de creer, está hablando de arrepentimiento. Porque las dos cosas que son mi responsabilidad y que al mismo tiempo no las puedo hacer si Dios no me lo concede es creer y arrepentirme. Pedro está contándole a los judíos a lo que sucedió con Cornelio. Y cuando Pedro está hablando, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y eso es lo que Pedro está contando. Y dice, entonces oídas estas cosas, callaron
y glorificaron a Dios, diciendo, oiga, de manera que también a los gentiles, oiga, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios, póngale cuidado a esto. Responsabilidad divina es que yo tengo la responsabilidad, una, de creer para ser salvo. Y también tengo que arrepentirme para ser salvo. Pero, Dios me debe de conceder esa fe. Dios me debe de conceder ese arrepentimiento. ¿Por qué? Porque yo no puedo. Ya vamos a ver eso, ya vamos a ver eso. Mire, ve, otro pasaje que habla de cómo es que Dios concede el arrepentimiento. Porque yo sé que usted y yo luchamos con esto. Luchamos porque nosotros queremos tener un beneficio, un grado de decir, no, pero es que yo creí, es que yo me arrepentí. Y escuche esto. Alabado el nombre del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 25. Está hablando del obrero aprobado. Se está hablando de instrucciones para el pastor, para el líder, para el obispo. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Pero póngale cuidado. Por si quizá Dios les conceda, oiga, les conceda, les dé, que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces escuche esto. La Biblia nunca armoniza la responsabilidad humana con la soberanía divina. Las dos son verdades bíblicas. Debemos creerlas, debemos recibirlas. Mire, ve. Con respecto a la fe, por si usted dice, no estoy muy seguro de que sea cierto que es que Dios es el que concede la fe. Bueno, otro pasaje. Hechos capítulo 3 versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Escucha lo que dice. Y la fe que es por él. Repito, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Aquí está hablando del hombre que toda su vida, más de 40 años, había estado paralítico. Y que Pedro con Juan fueron usados por Dios y Dios lo levantó. Entonces dice Pedro que este hombre fue sanado porque tuvo fe. Pero escuche, esa fe tuvo que haber venido de Cristo. Otro, Hechos capítulo 13. Es que esto es tan claro. Hechos 13, 48 creo. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Póngale cuidado a lo que viene. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes son los que van a creer? Los que están ordenados, los que están predestinados para vida eterna. Para vida eterna. Wow. Creyeron todos los que habían sido ordenados para vida eterna.
Alabado al nombre del Señor. Otro, y siempre en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 27. Y queriendo él, ¿quién? Apolos, pasar a Acaya. Apolos quiere ir a Acaya. Dice, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Escuche, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Wow. Apolo fue a Acaya y llegando allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Esto es lo que dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, ¿qué cosa? La fe. No de vosotros, pues es don de Dios. ¿Por qué los cristianos creemos de manera salvadora? ¿Somos mejores que los que están afuera? ¿Somos mejores que los que se han apartado? No. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, póngale cuidado, a los que habéis alcanzado. ¿Por qué? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe salvadora igualmente preciosa que la nuestra. Ahora, la pregunta que surge acá es: ¿por qué Dios me debe de dar vida? ¿Por qué Dios me debe de conceder fe? ¿Por qué Dios me debe de conceder arrepentimiento? Se lo voy a mostrar en un pasaje. Libro de Jeremías, capítulo 13, versículo 23. Póngale cuidado. ¿Mudará el etíope su piel? O sea, ¿puede el hombre cambiarse su color de piel? ¿Y el leopardo sus manchas? ¿Cuál es la respuesta? No. El hombre no puede cambiar su color de piel. El leopardo tampoco puede mudar sus manchas porque quiera. No. Ahora. El profeta Jeremías no está hablando por el Espíritu de Dios acerca del etíope o del leopardo. La enseñanza es esta. Así también, pregunta, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? O sea, la palabra habituado es acostumbrados. ¿Podremos nosotros hacer bien? No estoy hablando de un bien humano, porque el hombre que no tiene a Dios puede ser misericordioso. Los padres que no son cristianos, dice Jesús, que le dan buenos regalos a los hijos, pero eso no tiene nada que ver con Dios. Isaías 64, 6. Isaías 64, 6. Mire lo que dice. Versículo conocido por toda la iglesia. 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Porque, repito, ¿por qué Dios nos debe de conceder fe? ¿Por qué Dios nos debe de conceder arrepentimiento? Aunque yo soy responsable. Yo soy responsable de creer.
Yo soy responsable de arrepentirme. La pregunta es, ¿tengo la capacidad de hacerlo? ¿Ah? ¿Tengo la capacidad de arrepentirme por mí mismo? Porque la gente alega y dice, pero es que Dios nos ha dado libre albedrío. Sí. Pero usted no, escuche, pero el hombre sin Dios, aunque sí tiene libre albedrío. ¿Qué significa tener libre albedrío? Que vamos a elegir lo que más queremos. Vamos a elegir lo que más amamos. Y yo le aseguro que nosotros, sin intervención divina, lo que amamos, lo que anhelamos, lo que vamos a elegir es pecar. Jamás vamos a elegir a Dios por nosotros mismos. Jamás. Nunca. Dios nos debe de conceder fe. Dios nos debe de conceder arrepentimiento, porque estamos muertos. Muertos. Alabado el nombre del Señor. Porque dice la palabra, mire ve. Juan 3:16, todos lo conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, esa responsabilidad humana, no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta es, ¿creer de qué manera? Porque si Isaías dice que toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, la fe humana no me sirve para salvación. Ese bien humano no sirve. Cuando muere la gente, dice, era tan buen padre. Eso no salva a nadie. Era el mejor esposo. No salva a nadie. A nadie. Dice Juan 3:18. Responsabilidad divina. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Responsabilidad divina. Versículo 36. Siempre en el 3. El último versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece. Reina Valera dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que rehúsa creer. Me encanta que Biblia de las Américas usa en la primera parte creer y en la segunda parte obedecer. ¿Por qué? Porque creer es obedecer. Si usted dice que cree, pero no obedece, yo sé que no obedecemos a la perfección, pero si usted no obedece en lo absoluto, aunque diga que cree, no es cierto. Porque creer, póngale cuidado a esto, es obedecer. Creer es obedecer. Repito, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Por eso es que Jesús dice, el que tiene los mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama, mi palabra guardará. Juan 14. El que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. El que no me ama, no guardará mi palabra. Entonces, oiga esto. Estamos hablando de soberanía divina versus responsabilidad humana. Son dos verdades paralelas.
Oh, ok. Quizás usted dice, yo no sé. Le voy a repetir lo que decía el otro día. Mire que Jeremías 32:40 es el pacto salvador. O sea, el pacto que nos salva. Y esto es impresionante. Esto es impresionante. Yo no sé si usted se maravilla, yo no sé si usted lo sorprende la palabra, pero Jeremías 32:40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Esa es la parte de Dios. Pero la parte nuestra es esta, para que tengáis, escuche, la parte de Dios. Y haré con ellos pacto eterno. ¿Cuál es el pacto? De parte de Dios. El pacto tiene dos partes. La parte de Dios, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y la parte nuestra, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. El pacto salvador, el pacto que nos salva, tiene dos partes. La parte de Dios: Dios no se apartará de nosotros de hacernos bien, de guardarnos para ser salvos hasta el final. La parte nuestra, para que no lo dejemos. Es que Dios nos conoce, que nosotros somos cobardes, nosotros somos pequeños, nosotros con nadita nada dejamos a Dios. Pero para que no lo dejemos. Por eso que yo creo con todo mi corazón en la perseverancia. El verdadero cristiano persevera, pero no persevera por fuerte, no persevera por sabio, no persevera porque sea más que nadie. Persevera porque Dios le ha dado una fe salvadora, que es perseverante. Es perseverante. Entonces, mire, es que hay tanto. En el libro de Efesios, estaría siempre conmigo. Efesios capítulo 2, porque la gente dice, no, yo tengo que creer, yo tengo que arrepentirme. Efesios 2, desde el 1 dice, salvos por gracia. Mire lo que dice el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros. Escuche, y Él os dio vida. Todos estábamos muertos, por cuanto todos pecaron. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El que no tiene a Cristo está muerto. ¿Cómo? ¿Muerto en qué sentido? Muerto espiritualmente, muerto para Dios. No tiene la capacidad de relacionarse con Dios. ¿Cómo un muerto va a creer? ¿Cómo un muerto va a responder? ¿Cómo un muerto va a obedecer? ¿Cómo un muerto hará lo que Dios pide? Repito, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, oiga, en otro tiempo. La pregunta que tenemos que hacerlo es, ¿andaba en otro tiempo o ando? Porque si usted anda hoy en ese estilo de vida, usted no ha nacido de nuevo. Usted no ha sido regenerado. En los cuales anduviste en otro tiempo. Pablo dice también en otra parte, y esto erais, creo que en 1 Corintios 6, y esto erais algunos de vosotros. La pregunta con respecto a la práctica del pecado es, ¿era o soy? ¿Era fornicario o soy fornicario? ¿Era adúltero o soy adúltero?
¿Era idólatra o soy idólatra? En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese es el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3, entre los cuales también todos, ¿cuántos? Todos nosotros vivimos, oiga, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Oiga, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y me encanta que cuando inicia el versículo 4 no dice: pero ustedes que son tan sabios, ustedes que son tan inteligentes, ustedes que son tan temerosos. No. ¿Qué dice el versículo 4? Pero Dios. ¿Quién toma la iniciativa? Dios. Y por eso es que me encanta Filipenses 1:6. Dice: Pablo, estoy orando por ustedes, los filipenses. Y dice: y mientras estoy orando, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Cuál obra? La obra de la salvación, que va a ser, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Me encanta, me encanta. Dios comenzó a salvarnos, y la promesa de Dios, cuando nos salvó al principio, es más, cuando nos eligió para salvación desde antes de la fundación del mundo, fue llevarnos a la gloria. Por muy fuerte que sea el dolor, yo le decía, por muy fuerte que sea la aflicción, que Pablo decía: tú me sustentas, esto erais. Primera de Corintios 6, creo. Ay, es que cuando nos ponemos a hablar Biblia en este sentido, mire, es una hora, pareciera bastante, pero hablando de esto, mire lo que dice 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hoy está de moda que hay gente en los altares afeminados, homosexuales, pero son cristianos. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Cómo es que Dios te va a regenerar, pero no te va a sacar ese demonio de homosexualismo? No te va a sacar ese demonio de lesbianismo. Ahí donde le digo yo a los hermanos: seamos serios, hombre. Y usted como pastor, yo no soy ninguna autoridad sobre usted, pero si usted tiene en el altar una persona que es homosexual, una persona que es lesbiana, no, hombre, usted está mal. Es que viera cómo canta, viera cómo predica. ¿Y acaso no habrá un montón de gente que aquel día le dirá a Cristo: en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Y le dirá: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dijo un loco por ahí. Y no le puede llamar de otra palabra, un loco. Dijo un loco: estos son cristianos verdaderos que entran pero no heredan. ¿Qué significa eso? Como lo de Gálatas. Manifiestas son las obras de la carne. Y aquí voy a cerrar. Hacemos un solo y algo tiene que agarrar. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
Quiere decir que la lista continúa. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, ya lo había dicho, que los que practican, oiga, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Me dijo alguien, yo creo que me voy a meter en adulterio, hermano, porque de todas maneras no voy a perder la salvación. No moleste, hombre, si usted está planificando meterse a pecar porque dice que no va a perder la salvación, usted lo que está demostrando que nunca ha sido salvo. Porque es importante hablar de responsabilidad divina, no solo de responsabilidad humana, perdón, no solo de soberanía divina. Porque hay gente que dice, no, si es que yo no voy a hacer nada, yo aquí me voy a estar de brazos cruzados, ahí estése. Los que se pierdan se van a perder, no porque Dios no los escogió, se van a perder por incredulidad. Se van a perder por no creer. No porque Dios no los escogió. Responsabilidad divina. Es que yo no sabía, hermano. Es que a mí no me dijeron. Dios es soberano, pero yo soy responsable. Nadie que se pierda podrá culpar a nadie más. Es que a mí se me predica diferente. Bueno, pero usted tiene la Biblia. Sí, Jesús. Estúdiela. Jesús dijo escudriñad, desmenuzad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Repito, responsabilidad divina, perdón, responsabilidad humana, soberanía divina. Dos verdades paralelas. Amémonos los dos, las dos. Mire, ve. Ay, ¿cómo termino esto? Ya había cerrado la Biblia y ya me iba, pero permítame, solo digo esto. Romanos, porque la gente dice, no, yo no entiendo. Es que yo tampoco. A la perfección, nadie entiende. Romanos 11:33. Oh, profundidades de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que les fuese recompensado? Escuche 36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Nunca vamos a entender a la perfección estos misterios, pero Dios es soberano y yo soy responsable. Dios le bendiga.